Decía de qué vivía la gente, cómo eran nuestros padres. Pues nuestros padres eran labradores. Y labrador es una palabra amplia que incluía pues, ser agricultor y ser ganadores. Una pequeña hacienda con vacas, pocas, tan necesarias para una economía de subsistencia, y poco más. Pero es verdad que muchos de nuestros padres tenían otros oficios. Era muy frecuente que hubiera un segundo oficio. O eran canteros, mi padre era labrador y era cantero, eran mineros, porque en algunas zonas de Omaña existía minería, en el valle de Samario, eran carpinteros, algunos, había gente, una generación ya más antigua que la mía probablemente, que eran tejedores y oficios de ese tipo. Pero todo el mundo tenía una pequeña hacienda y trabajaba. Hasta tal punto yo recuerdo hechos de la escuela, de ir, llamar a la puerta de la escuela y decirle a la maestra, ¿podemos decirle algo a nuestro hijo o hija? Sí. ¿Y qué nos decían? Cuando salgas de la escuela vas a tal finca, que estamos allí excavando la remolacha. Digo la escuela y se nos decía, así de simple. Bueno, pues esa escuela era una escuela que realmente queríamos mucho. Yo lo que creo es que nuestros padres tenían un enorme interés en que aprendiéramos, y nosotros también. Y en parte ese interés nos venía de los filandones o filanderos, o veladas, porque desde pequeñitos oíamos contar historias. Historias que no podíamos leer en los libros, porque no teníamos libros en casa. Entonces, el interés por aprender a leer, en mi caso, por ejemplo, fue enorme a los 4 años de leía. Porque yo quería descubrir en los libros aquello que me contaban en casa, y yo decía, ¿dónde estarán esas historias tan bonitas? Y realmente había pocos libros de lectura en la escuela. Yo solo recuerdo 2, aunque había más. Uno era El corazón, de D'Amicis, que luego se tituló De los Apeninos a los Andes, pero que originariamente el título era Corazón, aquel libro con el que llorábamos. Y otro libro que a mí me impactó muchísimo, y de hecho tengo una copia en casa de la escuela, es Lecturas de Oro, de Ezequiel Solana. Ezequiel Solana fue un notable pedagogo que era el padre de Javier Solana, Luis Solana, esos famosos políticos. Y era un libro que eran lecturas, ahora las lees y te parece que tienen una moralina absoluta, porque la tienen. Pero en aquellos años, aquellos niños, nos llamaba mucho la atención. Yo recuerdo mucho una historia, porque esa me impactó muchísimo, que era aquello de convertir una finca en era. Unos padres que van con sus hijos a enseñarles las fincas y les van diciendo, pues esta finca es nuestra y tal, pero tened cuidado cuando yo me muera no convirtáis la finca en era. Y los chicos le decían, pero ¿cómo vamos a convertir la finca más productiva en una era? Y así pues pasaron los años, se murió el padre y un día los hermanos hicieron un recorrido por las fincas, las habían vendido ya, las que habían heredado del padre, y uno dijo, esta finca era nuestra. Y entonces los demás dijeron rápidamente, era, lo que nos decía el padre, por convertir la finca en una era. Cosa muy curiosa. A mí aquello me impactó, tanto que me impactó, porque creo que es una de las lecturas que más me ha impactado toda la vida, de todo lo que he leído. Es muy curioso. Bueno, pues decíamos que teníamos un poco libros, muy poquitos materiales, la pizarra y el pizarrín, inicialmente, y muy cotizados los pizarrines blancos, porque escribían mejor sobre la pizarra. Y luego, un poquito más tarde, ya cuando tenía cerca de los 10 años, pues yo creo que empezamos a escribir en un cuaderno, con la tinta, los tinteros, ¿no? Mojar el tintero y escribir. Pero éramos niños que valorábamos mucho lo poco que teníamos. Y éramos unos niños austeros. Yo digo que éramos niños de poquitines, porque todo se nos daba poquitines, ¿no? Un poquitín de azúcar, espera que te eche un poquitín de azúcar sobre no sé qué. Un poquitín de chorizo, con un poquitín de pan, un poquitín de mimos, porque los leoneses somos muy austeros y los de la montaña más, hasta para manifestar el cariño, ¿no? Pues un poquitín de mimos, una perrina, no eran diminutivos. Hay muchas anécdotas. Yo vivía con una tía abuela y a veces me daba un huevo. Y el huevo era mi propina. Con el huevo iba a la tienda que había en el pueblo, se cambió el huevo y me daban caramelos. No tenía ni siquiera la perrita físicamente. Un huevo. Pues curioso, eso lo he vivido yo personalmente. Ir a comprar con un huevo. En la que he vivido todavía la economía esa de éramos niños sin juguetes. Y los juegos no los inventamos la mayoría. Y aparte del escondite, hablando de los juegos, que eso sí jugábamos mucho, sobre todo con las eras en verano, pero no recuerdo muchos juegos. Cuando íbamos con la vaca jugábamos a lo que decíamos que era la calva, que yo luego, por lo que he sabido, no era la calva. Pero nosotros nos inventamos, cortábamos unas ramas de unos árboles que tuvieran varias ramas que salieran de ella, de manera que se pudieran hacer con un pie, un trípode con 3 pies
tirar eso, a ver quién la tiraba más veces. Son 4 niños que estábamos con las vacas en un grado colectivo. O sea que quizá alguna, no sé si a la comba, jugábamos por las noches en las veladas a un juego que le llamamos el enduño, que era simplemente cuando estaban explotando las judías de las vallas en el invierno, los frijoles, pues nos daban unos cocos y cogíamos así y decíamos al enduño, cogíamos nuestro cuerpo. Y decía otro, abre el puño, ¿hasta cuántas? Y tenía que acertar los que tenías ahí, ¿no? Los tenías para atrás. De manera que si acertaba, pues se quedaba con ella, si no, no me acordé muy bien, tenía que darnos la diferencia de lo que no había acertado o algo así. Pues esos juegos que eran de imaginación, incluso jugábamos realmente a las vacas, a hacer con trozos de madera, imaginarnos que estamos en el prado con vacas, lo que veíamos, realmente. Éramos niños de miedos. Esto sí que me gustaría decirlo, perdonadme porque cuéntame cuando sea necesario. ¿Qué miedos? Miedos a los ruidos misteriosos, que eso ha sido siempre. Pero en una casa de pueblo, crujidos de madera, el ruido del viento por las noches, el ruido del río, que era inmenso cuando había riadas, y a veces nos decían retaílas que aumentaban el miedo. Se oía un ruido por la escalera de subir a casa y nos decían, ay mamina mía, ¿quién será? Calla hijina mía, que ya marchará. Y luego por otra vez decían, no marcho no, que subiendo las escaleras estoy. Se volvía a oír el ruido por segunda vez, la misma retaíla, y entonces ya la voz esa misteriosa decía, que abriendo la puerta estoy, y se iba acercando, ¿no? O sea que contribuía desde casa a aumentarnos los ruidos. El coco, nombre genérico de los bichos en León, pero luego el coco era un ser misterioso. Es una tradición no solo de León, sino de Portugal y de América, y muy unido a las nanas. Realmente niño que viene el coco y se lleva a los niños que duermen el coco. Pues a dormir, porque si no, el coco no sabía quién era. Hablaba antes Ángel de esos hombres que llegaban a los pueblos, del palo de los pobres, que se iban pasando de casa en casa y había que acogerlos. Entonces decían, viene el pobre, y era un pobre, sin nombre, y había siempre un poco de miedo. Se les alojaba en el pajar, la casa que tocara, se les daba la cena, eso sí, con la comida, lo que correspondiera. El tío del unto, los sacamantecas, eso era porque veíamos la matanza, evidentemente sabíamos lo que era el unto, el abrirnos la tripa, y pensábamos que iban a derretirnos el unto, o que nos comerían vivos, o qué sé yo. El tío Camuñas, curioso. Esto cuento la historia en el último libro. Francisco Sánchez Fernández, que era natural de un pueblo de Toledo que se llama Camuña, de ahí le venía el nombre. Vivía en la época de la invasión napoleónica y los franceses le mataron una mano y él, para vengar la muerte de su hermano, se convirtió en guerrillero, creó un grupo de guerrilleros con él y combatieron muy duramente. Los franceses los temían mucho. Se convirtieron un poco en salvajes y en crueles, pero para su pueblo fue un héroe. De hecho debe tener un monumento en su pueblo y todo, y fue ajusticiado por los franceses luego cuando lo apresaron en 1811. La Guardia Civil, la Guardia Civil por el pueblo, con los tricornios, con aquella vestimenta, y que perseguían a la gente porque si trabajaba el domingo, simplemente por eso, o por cosas similares, y porque veíamos en los mayores una generación del miedo.